¿Qué tal, mis amigos? Dios les bendiga con una nueva oportunidad y un nuevo agradecimiento a nuestro Padre Celestial por este día tan maravilloso que nos da y por esta preciosa oportunidad de poder llegar hasta donde usted se encuentre con el mensaje más sublime de todos los tiempos y del mundo entero. La palabra de Dios, palabra viva. Y estamos compartiendo la serie Encuentros con Jesús, basados en el Santo Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 4, donde ya vimos en el mensaje pasado, el encuentro pasado, la mujer samaritana se encuentra con Jesús. Hoy, en la segunda parte del capítulo 4, versículos 46 al 52, encontramos a un alto funcionario del rey, va al encuentro de Jesús, con una gran necesidad familiar que tiene. Y destacamos allí que este hombre cree en el Señor. Entonces, vamos a reflexionar sobre este encuentro con Jesús. Esta palabra es dada por el Señor en este tiempo que vivimos en la actualidad. Hay una urgencia, hay una gran necesidad, oigan esto, una necesidad espiritual, moral, familiar y social de entregar la vida al Señor Jesucristo, el control de nuestras vidas a Él, ir al encuentro con Jesús. Usted también puede y debe hoy llegar al encuentro con Jesús. Este es su servidor, el pastor Argemiro Calderón, les ama y estoy comprometido con el Señor, Dios Todopoderoso, Creador de cielos y tierra, y comprometido con la iglesia cristiana, la verdadera iglesia del Señor, los que hemos nacido de nuevo, como Nicodemo, los que nos encontramos con Jesús un día y le llevamos este mensaje para que usted también lo conozca. Y me dirijo a todos aquellos funcionarios de los altos gobiernos de cualquier parte de Colombia o fuera de Colombia donde escuchen este mensaje. Me dirijo a ellos porque es precisamente un alto funcionario, un noble. Antiguamente se llamaba la nobleza o clase media alta, la clase política, los funcionarios públicos. Allí dice que era un funcionario del rey, hoy un funcionario del gobernador o del presidente de la república. Usted, señor secretario de gobierno, de hacienda, de obras públicas, de educación, de salud, cualquiera que sea. Usted, alto funcionario, director de un hospital, director de una universidad, rector de una universidad, funcionarios, altos funcionarios que sean, un alto militar, un general del ejército, un coronel, un capitán, sargento, mayor, a todos ustedes. Usted es gerente del banco, usted es gerente de la institución, de cualquiera que sea, gubernamentales, de la Procuraduría, de la Fiscalía, de la Corte Suprema. Aleluya, bendito sea el Señor. Este mensaje, porque allí un alto funcionario viene al encuentro de Jesús. Y eso es lo que queremos contextualizar, ese mensaje, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y permanece para siempre. Este mensaje no ha cambiado ni tiene caducidad ahora. ¿Oyó? Que quede claro eso. Amigos, esta palabra es una palabra para que, como vengo diciendo desde el comienzo de esta serie, nadie que haya tenido un encuentro con Jesús vuelve a ser el mismo. Y vamos a ver este asunto en el encuentro de este alto funcionario con Jesús. Y vamos a la palabra. Tenemos aquí en las Santas Escrituras, en el Santo Evangelio según San Juan, versículos 43
al 45 nos da un relato sucinto de los recorridos, las salidas, los movimientos geográficos, sociales y de predicación que hace nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, en Judea, pero aquí nos dice que Jesús regresó otra vez a Galilea. Entonces miren, y allí en Galilea entonces vuelve otra vez a Caná, donde había hecho la primera señal, convirtiendo el agua en vino. Dice el versículo 46, comenzamos allí. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial, un alto funcionario del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Entonces, aquí está el encuentro. Si nosotros vamos a la Nueva Versión Internacional, en el versículo 47, vean lo que dice. Entonces, en la Nueva Versión dice: cuando este alto funcionario se enteró que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a su encuentro. Entonces, note bien que es un encuentro. Vino, es decir, al encuentro de Jesús, y le rogó, postrándose, desciende pronto y sana a mi hijo, que está a punto de morir. Vea la urgencia, vea la situación que se presenta, la coyuntura familiar, para que este alto funcionario viniera al encuentro de Jesús. Entonces, mi hijo está a punto de morir. Entonces veamos, destaquemos aquí algunas cosas rápidamente. Y nos vamos a dar cuenta, y usted mismo descubrirá en el texto sagrado, esta palabra se predica en todo el mundo. Se está predicando en más de 3.000 idiomas. Y este mensaje está llegando a las diferentes culturas, etnias, lenguas de las personas y a todos los estratos sociales del mundo, desde las personas analfabetas hasta altos funcionarios, como el caso que nos ocupa hoy. Amigos, por eso me dirijo a todo este estrato social hoy. No es que el mensaje sea para estos nomás. Este mensaje, con este ejemplo, lo contextualizamos, ¿ve?, a nuestra cultura, a nuestra sociedad, a nuestros estratos sociales. Y por eso hacemos esta aplicación. Pero el mensaje llega a toda, vamos a ver más adelante, que a toda clase de personas llega el mensaje y los encuentros de Jesús con las personas. Entonces, noten que en el versículo 47 que acabo de leer, dice: este hombre vino, cuando se enteró, vino al encuentro de Jesús. Entonces, ¿cómo se entera? Porque cuando Jesús pasa, se está predicando. ¿Y qué estoy haciendo en este momento? Estoy publicando, estoy anunciando, estoy proclamando que Jesús no ha cambiado. Jesús es el mismo, Jesús vive y está hoy listo para recibir y para encontrarse y para atender el encuentro suyo, para que usted también hoy venga a encontrarse con Jesús, con la fe. Y ahora vamos a hablar de la fe de este hombre, con la fe de que usted va a recibir de Jesús las cosas grandes y sobre todo por encima de los milagros y señales, como vamos a ver acá. Entonces pueda recibir la vida eterna, pueda usted creer en el Señor Jesús y tener la vida eterna. Hágalo pues, prepárese para que tenga ese encuentro con el Señor Jesús. Perdón. Continuamos en nuestro estudio, en nuestra reflexión aquí. Un alto funcionario va al encuentro de Jesús. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo. Aquí este versículo Jesús le hace una pequeña confrontación para que caiga en cuenta si va a creer o no. Dice: si no viereis señales y milagros, ¿no creeréis? Entonces él le dice, y Jesús está hoy confrontando a toda persona, porque hay personas que hoy en día van solamente, como algunos suelen decir, corre por tu milagro. Entonces aquí el funcionario
no se interesó tanto pues, por lo que fuera, sino le dije Señor. Entonces le dice: Señor, desciende antes que mi hijo muera. No me importa ahora si los milagros de allá o de acá, lo que yo tengo es una necesidad familiar y creo que usted es el que puede hacer esto. Cuando Jesús oyó la respuesta de este alto funcionario, versículo 49, entonces Jesús se dirigió y cuando él le dijo, lo llamó Señor. Era un alto funcionario, preparado, estudiado, enseñado a tratar con sus autoridades que estaban por encima de él. Entonces él se dirigió a Jesús y lo reconoció como Señor. En el tiempo de Jesús, decirle Señor a una persona era igual como los súbditos que le decían al César, ¿no?, al emperador, Señor, o a su procurador o a su rey, al rey. Entonces le decían Señor. Pero él reconoce que Jesús es el Señor que vino del cielo, ¿no?, el Señor Jesucristo. Entonces él se dirige de esa forma: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le respondió: puede irse a su casa tranquilo, tu hijo vive. Esa es la palabra de Jesús, sale la palabra de Jesús. Y está escrito en el Antiguo y Nuevo Testamento que la palabra que sale de la boca de Dios es palabra viva. Jesús es Dios. Entonces la palabra que sale de Jesús es viva y eficaz y cumple el propósito para el cual la envía. ¿Para qué envió esta palabra de Jesús según Isaías 55:11? Que dice: la palabra que yo envío cumplirá el objetivo para el cual la envié. Entonces Jesús envía esta palabra y le dice: váyase para su casa que tu hijo vive. Bendito sea el Señor. Versículo 50. Tu hijo vive. Y entonces mira, llegamos aquí a la respuesta del alto funcionario. Le dice: y el hombre, el alto funcionario, creyó la palabra que Jesús dijo y fue a su casa, se fue. Creyó. ¿Qué hizo? Oyó la palabra del Señor y sin titubear, sin argumentos, sin religiosidad, sin otras trabas, sin ponerle excusas, sin ponerle impedimentos sociales, ni de política, ni del rey, ni de su alto cargo. No le puso nada. Mire, hay que ir quitándose toda esa. Este hombre se despojó de todas esas marañas mentales, ideológicas, de posición, de plata. Se despojó de todo eso y le creyó al Señor, dice, y creyó. Este hombre dice, y él le creyó a la palabra que Jesús le dijo: váyase, ve a su casa que tu hijo vive. No vivirá, vive en el presente. Amigos, esta es palabra que sale del Señor. Cuando ya él descendió, o sea, a bajar de allá a Capernaum, dice: los siervos de este alto funcionario, es decir, sus secretarios, sus ayudantes, todo su equipo de trabajo que tenía para ayudar, para trabajar en la corte del rey, dice, salieron a recibirlo también y le dijeron la buena nueva, diciendo: tu hijo vive. Las mismas palabras que Jesús le había dicho el día anterior. Entonces dice: ¿a qué horas comenzó a estar bien mi hijo? Y ellos le dijeron: ayer a tales horas. Entonces a la 1 de la tarde, dice. Y él hizo la relación, dijo: exactamente a esa hora Jesús me dijo: váyase que tu hijo vive. Entonces noten bien la manera inteligente, razonable, calmada, despojado de todo prejuicio, que se acerca este hombre a Jesús en su encuentro con él, y creyó. Entonces vemos aquí que él creyó. Creer es tener fe, es aceptar la palabra del Señor, es creer que el Señor Jesucristo tiene el poder para hacer las cosas grandes y benditas que toda persona necesita, y se acerca a Él. Nos acercamos a Él en fe. Hoy, siglo XXI, amigos,
en medio de pandemia, de enfermedades, de crisis familiar, de crisis política, de lo que haya, nos acercamos a Jesús y podemos llegar a Él con esa fe auténtica puesta en Jesús, y Él va a hacer lo que le estamos pidiendo. Permítame contarle un testimonio porque hablo con tanta seguridad en mi corazón para usted hoy. Hace 38 años, mi hijo cayó enfermo de aquella enfermedad que en aquel tiempo llama sarampión. Él tenía escasos 3 meses de edad. Lo había llevado 3 veces y unos 3 médicos lo habían visto, lo habían revisado y tratado en el hospital de la ciudad donde vivía en aquel tiempo. Bueno, me dijeron, pues el niño está así, pero lléveselo y no sabemos si sana o no sana, pero hágale este tratamiento. El niño se desmayaba, tenía gravedad, alta fiebre, haciéndole. Entonces este servidor con mi esposa nos arrodillamos al borde de la cama a eso de las 8 o 9 de la noche. Entonces yo le dije al Señor: Señor Jesús, así como el alto funcionario, Señor, no me levanto de mis rodillas aquí orando a ti, clamando por la sanidad de mi hijo, hasta que tú no me muestres y no me hables. Era como medianoche, nosotros orando varias horas, clamándole al Señor. Cuando llegó a mi espíritu, oí, audiblemente yo oí cuando el Señor me dijo: tu hijo vive. Y es exactamente las palabras del versículo 50 de San Juan capítulo 4. Cuando yo oí esa vez, entonces me quedé reflexionando: tu hijo vive. Seguí orando y dándole gracias a Dios. Entonces volví a escuchar la voz que me dijo, 2 veces me dijo: tu hijo vive. Entonces me levanté, abrí la Biblia y busqué este pasaje y exactamente ahí decía: tu hijo vive. Le dije a mi señora, el Señor me dio esta palabra y nos levantamos. Cuando miramos el niño en la cuna, estaba riéndose. Alabado sea el Señor. Y hace 38 aprendí esta lección y muchas otras, amigos, porque es que este servidor hace 42 años está predicando esta palabra. ¿Ve? Y voy a cumplir 45 años de haber creído en el Señor, entregado mi corazón y mi vida y tener un encuentro con Jesús, el Salvador del mundo. ¿Ve? Entonces, amigos, ahí tenemos. Entonces, ¿qué pasó? Después de que le preguntaron la hora que el hijo había sanado, entonces dice, el padre entendió que era la misma hora. Nos encontramos en el versículo 53, que había creído, y esta segunda señal hizo Jesús en Caná de Galilea, viniendo de allí. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice entonces, creyó toda la familia. El padre entonces entendió que a esa misma hora el Señor le había sanado a su hijo. Entonces, ¿qué dice? Mire, tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. Entonces, esta es la última parte que quiero dejar aquí. Creyó con toda su familia. Vuelvo y lo relaciono con el principio de que nadie en el mundo que tenga un encuentro con el Señor Jesús volverá a ser el mismo, o sigue siendo el mismo. Y este hombre, este alto funcionario, dice, creyó. ¿Qué hizo? Creyó, cambió su credulidad en otras cosas, sus religiones, su pasado, la religión del imperio, lo que fuera. No sabemos tantas cosas que había en aquel tiempo ya. Pero dice, y añadió, con toda su familia. Es posible, tenía la señora y más hijos, y el hijo sano que había sido sanado de la enfermedad. Entonces, siguió siendo una nueva familia que creyó en el Señor. ¿Me están escuchando familias del siglo XXI o me están escuchando funcionarios? Y me van a escuchar de cualquier gobierno departamental, nacional, donde sea, y en cualquier país que escuchen este video.
Le hablo en el nombre del Señor y usted también puede venir y debe venir urgentemente, sea la necesidad que tenga, un familiar enfermo, el papá, la mamá, el hijo, un trabajador u otra necesidad. O le ha contagiado el virus del 2020. Venga a Jesús al encuentro con Él. Jesús tiene todo el poder en el cielo y en la tierra para perdonar sus pecados, para darle la vida eterna, para sanar a su familiar, para sanarlo a usted o a quien sea. Crea solamente como el Señor dijo. Pero si no hubiera señal, no cree. Dijo, no, yo creo. Y él creyó y se fue. Creyó la palabra de Jesús cuando salió de su boca. Pero cuando llegó a la casa, la noticia era nueva. Tu hijo está bien. Entonces creyó con toda su familia y todos siguieron al Señor y era un alto funcionario. Amigos, venga a Jesús, haga como este funcionario, despójese de todo argumento, de toda tradición, de toda atadura, deje todo eso ahí, venga a Jesús libre, espontánea y con mucha fe, con una fe auténtica que nace del corazón, no prestada, no momentánea, sino una fe verdadera, radical en su corazón para creer en el Señor. Y acérquese a Jesús ahora mismo y vamos a orar. Vamos a pedirle en este momento que lo sane también si usted está enfermo o un familiar o un hijo, como el caso de nuestro estudio hoy. Y los testimonios, como le decía, venimos hablando también de allá de Nicodemo. Jesús usa la palabra lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Lo que sé le estoy hablando y lo que he visto se lo testifico, amigo. Venga, dígale así: Padre Dios, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús me acerco también y decido en mi corazón tener un encuentro con Jesús. Yo quiero tener este encuentro, yo quiero cambiar, quiero que mi vida sea cambiada y vengo a pedirte que me sane. Y si tiene un familiar, dígale que sane a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a mi papá, a mi mamá, a mi suegro, a mi suegra, a mi tío, sánalo, a mi abuelo, sánalo. Y si hay varios, sánalo. Quiero que descienda y lo sane ahora mismo. Y el Señor le escuchará como a este alto funcionario del estudio. Amigo, acude ahora mismo y dígale: Señor, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser diferente, yo quiero vivir y tener la vida eterna, no la vida temporal, porque es que necesito de ti esa respuesta santa y quiero que me ayudes, Señor. Ayúdame, Cristo de la gloria. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, con quien he venido a encontrarme hoy. Por la fe recibo y acepto este testimonio. Amén. Amén. Si así lo ha hecho, entonces Jesús cambia su vida, responde y usted no sigue siendo el mismo. Una nueva criatura, un nuevo hombre en Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga y nos encontramos en un próximo video, en un próximo encuentro con Jesús. Puede comunicarse con este servidor en YouTube, Argemiro Calderón Montealegre, tu canal. Entonces allí va a encontrar muchos videos y esta serie que ya vamos en el cuarto hoy. Entonces puede encontrar muchas enseñanzas allí, otras series también que he subido, o también puedes comunicarse al correo electrónico argemiroCalderón@gmail.com o al teléfono 313-829-0792. Allí también tengo WhatsApp. Dios me los bendiga y hasta el próximo encuentro con Jesús.